Bien, y les decía al comienzo que ya está en nuestros estudios Eduardo Bussi de Federación Agraria, que anda corriendo toda la semana y todo el día, pero siempre tiene un rato para nosotros. Eduardo, gracias por venir, ¿cómo estás? Pero muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Que siempre viene bien poder hablar un poco de lo que nos pasa a los productores y de cómo estamos viendo la situación política, económica. Así que disponible, jefe. Hoy por hoy, ¿cuál es la situación actual? Porque por ahí la gente que no está mucho en tema ve que la soja tiene un buen precio, que va a venir una buena cosecha y dice, bueno, el campo va bien. ¿Están así? Claro, vos sabés una cosa, eso que vos tenés que preguntar como periodista, en realidad constituye una estrategia oficial que bajo métodos simplistas instalan idea-fuerza que van penetrando. Siempre es más fácil una mentira simple que una verdad compleja. Entonces, la soja va bien, el campo tiene plata. Y ya con eso se instaló. Y la verdad es que el campo es muchas cosas, son muchos actores, pero hay algunas cosas que hay que explicarle claramente a la sociedad. A ver, nosotros tenemos una pérdida de competitividad de la economía argentina que se vincula con la producción de commodity, que es preocupante. Ha habido sequía y efectivamente hay daños en muchos lotes y el sur santafesino no escapó a eso. Hay algunos oasis en alguna zona, Arequito, Casilda, pero el sur, allá General López, Constitución, digamos, afectado. El norte santafesino está muy mal. Entonces se ha combinado que ya no hay capacidad adquisitiva por cada quintal de soja, que hay mala cosecha en maíz y en soja este año, que hay, digamos, una situación permanente del productor de materia prima con el consumidor, que a nosotros nos interesa desagregar. A ver, nosotros cobramos 1,40 pesos por litro de leche. A ver, 1,40 pesos por litro de leche. Una protesta esta semana. Claro, por eso Rafaela, los tamberos dijeron, basta, vamos a ir frente a las industrias a bloquear las industrias, cosas que se vienen después de Semana Santa que van a ser pesadas. Ahora, el consumidor paga 7 pesos el litro de leche. Yo ayer estuve en Misiones, otra vez, después del exabrupto de Moreno que le dijo polaco pata sucia a los inmigrantes. Cuando se le dice polaco pata sucia a los yerbateros, se le está diciendo que a todos los inmigrantes que venimos de las colectividades italiana, española, francesa, yugoslava, ucraniana, lo que se te ocurra, venimos, nos sentimos afectados porque este país lo hizo el inmigrante, lo hizo con la pala de punta, con el arao mancera, digamos, con el martillo y el yunque nacieron la fábrica de maquinaria agrícola. Bueno, en Misiones se logró mejorar el precio de la yerba, pero resulta que tenemos 1,70 pesos ahora, después de una protesta muy fuerte, el kilo de hoja verde, y ahora están encontrando motivos para llevar la yerba a 20 pesos al consumidor. Sí, ya está en 16. Bueno, vamos a terminar con una yerba a 20 pesos. Entonces a nosotros nos parece muy importante explicar que no tenemos un pito que ver con lo que está pasando con la inflación. 1,70 pesos el kilo de yerba ahora, se pagaban 90 centavos hasta hace unas semanas. 1,40 pesos el litro de leche. 50, 60 centavos el kilo de trigo y el pan vale 12 pesos. O sea, los productores estamos mal y los consumidores también. Y a ese consumidor, de paso, se le dice que le van a poner techo salarial. Por eso, cuando vino Moyano la semana pasada, nos invitó ahí al center, digamos, a un seminario. Pareció importante estar, escuchar, empezar a tener, digamos, conversaciones. ¿Tuviste un mano a mano con él? ¿Pudiste hablar? Sí, tuvimos mano a mano. ¿De qué hablaron? Y hablamos de la situación preocupante. A ver, para ellos el techo salarial, para los trabajadores, es debilitamiento para nosotros en el mercado interno. O sea, el 80% de las carnes, el 80% de la leche, el 100% de las frutas, de hortalizas, de producciones de economías regionales, de la yerba, del arroz, nosotros lo vendemos al mercado interno. Acá lo que se exporta es un poco de trigo y la mayoría de la soja, digamos que parece ser la vedette, pero no todo el campo es soja. Entonces, la mayor cantidad de producción de alimentos lo vendemos al mercado interno. Cuando le va mal a los trabajadores, no va mal a los pequeños productores. Entonces, coincidimos en eso, coincidimos que el techo salarial no es el camino, no hay que enfriar la economía por esa vía, no hay que parar la inflación con recesión. Pero tal como se va, la inflación la van a terminar parando con recesión.
Y la recesión ya sabemos a dónde nos lleva a la desocupación. Y cuando hay recesión, desocupación, los productores terminamos siendo arrastrados también junto con todo eso. Por lo tanto, lo que le pase al movimiento obrero es nuestra preocupación y lo que claramente le pasa al consumidor. Por eso explicar de que no somos responsables de la inflación ni del costo de los alimentos, pero también explicar que a los productores nos está yendo mal, ya no estamos tirando manteca al techo. Nosotros decimos que es final de fiesta de la etapa del kirchnerismo y empieza una etapa, digamos, que se parece mucho más a los 90 que al modelo virtuoso que pusiera Labaña en el 2002 y que llevó a este país a crecer como creció. Eduardo, esta situación que se está dando con Moreno, el cierre de las importaciones y demás, ¿cómo los afecta? Y afecta, digamos, en el sector industrial, digamos, la imposibilidad de que lleguen tractores con tecnologías como la que han estado entrando hasta ahora, con las tecnologías, para no describirlas, pero que son propias de estos tiempos, o sea, no están entrando maquinaria o tractores. ¿Se pueden producir en el país? Sí, se pueden producir, pero siempre hay partes de la electrónica, de determinados paquetes tecnológicos que están viniendo de afuera porque no se desarrollaron en el país. Hoy todo el sector industrial tiene insumos importados y está teniendo dificultad para poder evolucionar normalmente. Eso en cuanto a importaciones. Y el problema principal es que, en función de la pérdida de competitividad de la economía, en función de no reconocer de que hay una sequía que afectó fuerte, ya empieza a ver que fábricas de tractores nacionales, como Pauni, por ejemplo, tiene 30% menos de tractores vendidos en este tiempo que hace un año atrás. O sea, comparando ya hay 20-30% menos de tractores, ya hay, en materia de industria automotriz, 10-12% menos de automóviles vendidos de la misma manera, y a medida que avancemos en el año y estemos en el segundo semestre, esa misma situación se va a dar en la construcción, no solo en la maquinaria agrícola, en los tractores, en los utilitarios. El segundo semestre. Claro, es decir, en el segundo semestre empezamos a sentir que hay menos construcción, que hay menos inversión. O sea, la liquidez ojera empujó el fenómeno de la construcción en Rosario, por ejemplo, o en Córdoba, o en Santa Fe, o en Paraná. Pero eso empieza a limitarse. Por lo tanto, cuando le va mal a la producción de productos primarios porque el dólar está retrasado, porque hay retenciones, porque hay aumento de costos, porque el gasoil vale 6 pesos, porque los fletes son caros, porque todo el componente impositivo es aficiante, cuando se va dando esa pérdida de competitividad, se restringe la producción primaria de riqueza y después termina impactando en el resto de los rubros. No decimos que acá estamos frente a un 19 de diciembre del 2001, a un punto apocalíptico, pero gradualmente vamos a un proceso que nos va preocupando y donde vamos más camino a parecernos a los 90 que a parecernos al modelo virtuoso. Yo quiero subrayar eso. ¿Con el gobierno provincial cómo es la relación? ¿O es similar? No, con el gobierno provincial hay diálogo. Hay funcionarios muy amigos nuestros, como es Luis Contigiani, secretario de Agricultura, inclusive el ingeniero Boneto, expresidente de la Federación Agraria, está con Facendini. Hay diálogo permanente con el mismo gobernador, con Bofatti, con su equipo, con Sergio Beccari del API, hemos tenido infinidad de reuniones frente a esto del tema del inmobiliario. O sea que con el gobierno de Santa Fe hay un buen diálogo, pero tampoco el gobierno de Santa Fe puede hacer demasiadas cosas porque es altamente dependiente de lo que Buenos Aires le tire. Si le cierra la canilla el gobierno central, empieza a asfixiar no solo a Santa Fe, sino a todas las provincias. Yo veo muchos gobernadores preocupados, muy preocupados, los vemos con los números muy justos. Sí, solicitando la emisión de bonos, todos más o menos en la misma situación. Con dificultad para pagar los sueldos a fin de mes. Eso es lo que está pasando no solo en Santa Fe, está pasando en Entre Ríos, en Córdoba, en las provincias del norte. O sea que estamos con algunos síntomas que me parece que son para ponerlos ahí con luz amarilla. De haber habido hacia el gobierno una oposición un poco más férrea por parte del resto de los partidos políticos, ¿la situación sería otra o no? Y eso es bueno. ¿Extrañás la oposición? El otro día hablando con Marón acá dice, extraño a Lilita Carrió. Claro. Y está faltando una Lilita Carrió, alguien que cumpla ese rol, no de tirar a veces algunas así, una bomba, bombas explosivas y esas cosas. De humo por ahí. Pero sí, ¿no? Claro, a veces sobreactuadas y qué sé yo, como a veces hacía Lilita. Pero sí una oposición que tenga la capacidad de contraargumentar. Es decir, ante el argumento oficial, el contraargumento.
ese contraargumento que con contenido, que con capacidad de, digamos, capacidad de comunicación, con capacidad digamos, de transmisión, haga a la sociedad ver que hay referencias y que se pueden contrastar, digamos, los procesos de relato que tiene este gobierno. Este gobierno te hace un relato permanente, además tiene medios para hacerlo, medios de prensa, digamos, con los cuales hacer permanentemente un relato, van instalando una realidad virtual, que en muchos casos está muy desagregada a la verdad de la gente, y las figuras de oposición política contraargumentando y balanceando, digamos, ante la sociedad, esa figura hoy está vacía. Qué sé yo, quedaron ahí algunas cuestiones embrionarias que hay que ver cómo evolucionan. Hermes Wiener y el armado del Frente Amplio Progresista es una cuestión embrionaria que deberá ver cómo se evoluciona, y el radicalismo tendrá que hacer su proceso de ver cómo construye alianzas y cómo arma, digamos, referencia, y habrá un peronismo disidente que se va a volver a ver. Es cuestión de tiempo, es demasiado prematuro, las elecciones están demasiado lejos, pero me parece que va a haber un peronismo que va a volver a reaparecer, y es necesario que reaparezca, ¿no? ¿Ese peronismo de dónde provendría? ¿Es algo más o menos algo de lo que se habló me con da la Moyano impresión días de atrás que, y todo eso? claro, me da la impresión que Moyano va a ser un articulador de eso. Me da la impresión de que gobernadores provinciales, en tanto no sean asistidos y atendidos, van a empezar a marcar la cancha, digamos. Lo que pasa es que estamos muy cerca del 54% y muy lejos de las próximas elecciones parlamentarias, por lo tanto todo el mundo sigue ahí medio agazapado para no hacerse ver. Lo que, como no tenemos especulaciones electorales, somos nosotros, podemos decir lo que nos pasa y podemos marcar algunas cuestiones como la estamos marcando, que tenemos más autonomía y más libertad para hacerlo, ¿no? ¿Y en Federación Agraria cómo están las cosas? Hoy hubo algunos trascendidos en el día de la capital. Sí. No, la Federación Agraria, felizmente, como no es un monasterio, viste que yo tuve oportunidad de conocer un monasterio en Luján, ahí cerca de la Virgen de Luján, benedictino, ¿no? Entonces, ve cómo funciona un monasterio, se visten todo igual, se levantan a la misma hora. La Federación Agraria no es un monasterio, es un lugar vivo, dinámico, con pujas internas, con distintas formas de pensar, y eso existe. Existen líneas que están más cercanas al gobierno, existimos quienes estamos más enfrentados, existen aquellos que quieren, que se imaginan que después de un par de años yo termino mi proceso y quieren posicionarse. Existe todo eso, pero yo lo que siento es que estamos muy bien con la gente, con los productores en las distintas regiones donde vamos. Hay un alto consenso que no había el año pasado. El año pasado yo tuve mucha dificultad por hacer gestiones con el ministro Julián Domínguez, hasta aquella famosa foto con Vudú me trajo unos problemas tremendos, porque vinieron a traer plata para el monumento del Grito de Alcorta, que se me trajo tremendo problema. Y entre los productores, el acercamiento, entre comillas, con el gobierno trae costos. Y hoy que le estamos diciendo las cosas que le estamos diciendo, porque no es más que decir la realidad de lo que pasa, nuevamente hay un fuerte respaldo de los productores. O sea que con los productores estamos bien, y con dirigentes que tengamos diferencia, puede ser. Hoy ha sido público, ha salido en algunos medios, mi amigo Pedrito Peretti diciendo que discrepando porque no se le dio una representación. Digo, bueno, yo soy amigo de Pedro, es mi amigo de muchos años, para mí es más importante la relación personal, y la diferencia política la tenemos que discutir dentro de la Federación Agraria. Ya que estamos hablando de lo que pasa dentro de Federación Agraria, ¿dónde está De Angeli? Ah, cierto, sí. De Angeli me suena. Es como Carrillo, sí, desapareció. De Angeli ha tenido... Vos fíjate en Bloomberg en su momento, ¿no? Digamos, esos fenómenos así mediáticos que tienen un tiempo y después se desvanecen. De Angeli tiene mucha simpatía entre los productores. La gente le reconoce el liderazgo en el piquete, en su momento la lucha entre los productores sigue teniendo muy buena imagen, pero al no tener un rol de responsabilidades en la entidad, no es la persona que ha ido a las reuniones, no es la persona que hace declaraciones, entonces es como que se desvanece, pero sigue teniendo mucha simpatía entre los productores, esto quiero ser honesto, es un compañero, bueno, trabaja. Ahora, la verdad es que todos los dirigentes agropecuarios estamos más en segundo plano, digamos. O sea, como no se está en la cresta de la ola de conflictos y de acciones, lo lógico es que tengamos menos presencia mediática, todos, no solo De Angeli,
y pareciera que como que el tema ya no estamos más, estamos menos, pero se sigue trabajando, se sigue actuando en las provincias, en asambleas, y tal como van las cosas, 3, 4 meses, segundo semestre, vamos a estar nuevamente muy en el candelero porque la crisis a los pequeños y medianos productores le está llegando.